Ah, don Ricardo, venga aquí, ayude, venga aquí, aquí. Aquí. Es lo que se vaya metiendo, es lo que se vaya metiendo. Sí, se va metiendo. Ala, yo le tengo la cabeza hacia abajo. Ahí. Eso, muy bien. Que fuerza la de estos dos. Listo. Bueno, venga hacia aquí. Listo. 1, 2, 3. ¿Será que cabe el otro? Sí, claro. Sí, pero tu cámara, no Sí. Vamos para otro pequeño. Nos encontramos cargando los camiones con los cocodrilos. Estamos pensando que nos vamos a demorar por ahí entre 2:30, 3 horas. Vamos a la estación a comer, a bañarnos, a descansar y a las 3 de la mañana nos encontramos para irnos para el aeropuerto. En este momento estamos en el Parque Merecure, en donde se encuentran las instalaciones de campo del proyecto de conservación del cocodrilo del Orinoco de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Estamos terminando el proceso de enguacalado de 25 individuos de crocodilos intermedios o cocodrilo del Orinoco que vamos a reintroducir en pocas horas en el Parque Nacional Natural del Tuparro, en el río Tomo, en el Bichada. La de abajo y Los tuvimos en unos estanques ya seminaturales y de allí los capturamos, los inmovilizamos, revisamos que todos estuvieran bien, que fueran unas tallas adecuadas. Entonces era establecer también cuáles animales estaban más adaptados de acuerdo a su talla de crecimiento. Poder saber exactamente qué individuos y en dónde podemos empezar una población nueva, porque el objetivo del proyecto es realmente recuperar la especie en el medio. ayúdale a Alejandro a pasar ahí la cuerda. Bueno, sirvió algo. Vamos suave acá. 1, 2. Esa vuelta. Listos. Al frente de la cuarta dicha. Listo. Bueno, sí, señor. Gracias. Mi coronel, ¿cómo me le va? Pues bien y mal. Bien y mal porque nos acaban de cancelar el vuelo. Por hoy no hay avión, están intentando programar otra vez el vuelo.
Este ya se movió. ¿Se movió? Sí, pero No, ahí se está moviendo. ¿sí? Sí, sí, ya. Hágale. Hágale. Se movió. En vista de que está demorado el vuelo, que tenemos algún contratiempo, a medida que pasan las horas y un animal que está amordazado y guardado en un huacal y de esta naturaleza como son los reptiles, vamos a tener problemas o consecuencias que pueden llegar a ser fatales. Ah, chocar el reductor. La temperatura de ellos en este momento está por debajo de 33 grados. No sabemos cuánto por debajo, que también sería un riesgo que la temperatura bajara demasiado, pero pues por el ambiente seguramente no va a bajar a un punto crítico. Lo importante en este momento es que no se sobrecalienten, que la temperatura no suba. Vamos a darnos máximo 24 horas más esperando el avión para garantizar que nuestros animales no se enfermen. Este es un proyecto que inició la universidad aproximadamente en el año de 1970, cuando el investigador Federico Medem, después de una correría muy grande que hizo por Sudamérica, se dio cuenta que esta especie estaba completamente acabada en los ecosistemas. El cocodrilo del Orinoco es una de las especies más amenazadas del mundo. Actualmente en Colombia se estima que quedan unos 250 adultos, que es un número muy pequeño pues, para lo que representaba esta especie pues, en el ecosistema. Luego, digamos que él planteó y gestionó el hecho de que esta especie debería estar protegida, y fue una especie que fue altamente cazada por su piel y el valor que tenía su piel. Entre los años 1930 y 60 se estima que se exportaron entre 2 y 3 millones de pieles, pero esta cifra puede ser muchísimo mayor porque realmente no había un control. Desde entonces, la Estación de Biología Tropical Roberto Franco empezó una población ex situ con un número de individuos parentales F0, quiere decir del medio, que después de un proceso de investigación llegaron a reproducirse, y así paulatinamente hemos podido responder preguntas importantes que desde entonces y paso a paso nos han llevado a lo que hoy estamos culminando. Digamos que nosotros pensamos que no hay cocodrilos grandes o no hay muchos cocodrilos grandes con todos los estudios que se han hecho, porque sabemos que la población allá fue extremadamente disminuida. Por eso es que estamos instalando los transmisores, porque esto nos va a permitir seguirlos y entender dónde, por cuánto tiempo se movieron, si se establecieron en algún sitio. Y en el caso de estos animales que ya son adultos, nos interesa mucho el saber si las hembras se establecen en un punto y se reproducen y ponen huevos.
Ellos se hidratan por la piel. Son capaces de absorber agua. No solamente baja la temperatura, que es un problema más grave, no pueden abrir la boca, no pueden... Y ellos no sudan, No los podemos tener por más tiempo en los guacales, porque ya empezamos a correr riesgos de que se nos mueran. Si mañana por la mañana no tenemos una respuesta positiva, tenemos que devolverlos a la estación y volverlos a liberar en la estación, y pues obviamente eso va a ser una logística gigante, porque después tendríamos que volver a capturarlos para volver a meterlos en los guacales cuando nos aprueben el vuelo. Ayer, después de que nos habían confirmado el avión que saldría a las 4 de la mañana, teníamos la gran esperanza de que por fin íbamos a poder volar a las 4 de la mañana, y la cita había sido a las 3 de la mañana, pero a las 11:47 recibimos una comunicación de que se había cancelado el vuelo, y pues con todo lo que implicó desde el punto de vista de motivación, y realmente estuvimos demasiado frustrados. Lo que hicimos a la primera hora de la mañana, a las 4 de la mañana, fue venir por los cocodrilos. Entramos, los recogimos y decidimos volverlos a llevar a Merecure para que estuvieran en el estanque y olvidarnos de la reintroducción. Y de última la cinta de la cabeza, porque está ajustado. Devolverle el cocodrilo del Orinoco a los ríos es evitar que el ecosistema siga degradándose y siga decayendo. Nos dedicamos a tomar muestras de sangre y de otros fluidos corporales para establecer el estado de salud idóneo. Y así lo logramos. Los 25 que inicialmente seleccionamos cumplieron totalmente con esos parámetros. Alrededor de las 7:30 de la mañana nos comunicó el comandante de la base que el Hércules que nos habían asignado al principio estaba disponible. Ya habíamos soltado 10 cocodrilos del primer camión. Afortunadamente el segundo camión se había quedado aquí en la base porque no tenía conductor. Y ahora volvemos de nuevo, volvemos con la esperanza, realmente más que la certeza, de que vamos a poder volar ahora con 15 cocodrilos. De hecho, cuadran un poco bien porque son 3 grupos de 4 hembras y 3 machos, que fueron los que no soltamos, y en esas estamos. Estamos otra vez en un estado de motivación, después de uno de frustración profunda, y vamos a entrar a la base entonces para ver si llegó el Hércules. Ya nos aseguraron que está en el aire. Nosotros queríamos que estuviera en tierra para venir, pero pues vamos a hacer ya el último intento. Ese avión tiene una capacidad de carga de 15 toneladas, va a volar a una altura de 23.000 pies, va a recorrer aproximadamente 570 kilómetros en 1 hora de vuelo. Y entendiendo que son animales delicados, se deben controlar muy bien la temperatura interior del avión, la presión, la humedad y la presurización, de tal manera que es un esfuerzo que realiza la institución con el fin de cumplir las metas del Estado y obviamente enfocados en los temas ambientales. Llegamos a la base de Marandúa finalmente, después de 1 hora larga de volar. Pudimos traer únicamente 14 cocodrilos, pero pues estamos satisfechos porque realmente ha sido una odisea completa. Ya estamos acá, gracias a Dios, y ya podemos mañana cumplir la misión.
Hay un proceso que se llama la endogamia y es básicamente la reproducción entre individuos relacionados, hermanos entre hermanos, primos entre hermanos, y esto es algo que es súper fácil de que se produzca en un programa de cría en cautiverio porque nosotros no conocemos las relaciones de parentesco entre los individuos. Hasta ahorita pues fue que se hizo y por eso nosotros estamos en este momento liberando estos individuos con el soporte genético que nos garantice pues que realmente sí estamos contribuyendo para la conservación de la especie. Visitamos a todas las comunidades presentes en la zona para explicarles cuál es el proceso que se ha venido llevando desde hace 2 años con estos animales. La gente reconoce y sabe que el caimán, la existencia del caimán permite mantener la profundidad de los cuerpos de agua. Cuando hay profundidad en el agua hay diversidad de peces y los peces hacen parte del consumo de los humanos. La conservación se hace realmente en el sitio donde vive el animal y nosotros generamos herramientas, pero está realmente en manos de las personas que viven allá pues poder conservarlo. Definitivamente sin personas y sin gente en los territorios no hay conservación. 1, 2, 3. Ahí donde lo tiene. Va a girar. No le puede para adelante, profe. Tranquilo. Ustedes dos son los que la protegen. No me digan. Te recibo la navaja si quieres. Venga, profe. Va para el río. Arriba. A ver, a la voz de 1, 2, 3, nos quitamos. ¡Vamos! Eso. ¿Vio? Buena, profesor. Bueno, Un sueño hecho realidad. Gracias por todo, de verdad. un año ahí, yo estuve hace un año, pero felicidades. No, felicitaciones. Profe. Profe, estoy por estar. Hermano. Gracias, profe. Qué chingada. Profe Carlos. Profe Carlos. La idea es el próximo año en época reproductiva, con la información que tengamos sobre las hembras, de dónde están, poder ir a esos sitios y ya sabiendo que es la época en la que se supone ya debieron haber hecho nidos, buscarlos. Y si podemos encontrarlos, podemos saber que hicimos un trabajo exitoso y que establecimos una población de caimán del Orinoco en la zona. No se trata solamente de poder saber se liberan y ya, sino qué está pasando con ellos y si realmente cada uno de esos animales están sirviendo para poder mejorar a la especie. Recordemos que esta especie está en peligro crítico de extinción y esas acciones son muy importantes para el país y para nosotros como colombianos. Nunca antes se habían puesto tantos transmisores en una especie críticamente amenazada de cocodrilo y creemos y tenemos la esperanza de que nos va a dar las herramientas para poder seguir adelante con este proyecto de conservación que es crucial para Colombia y para el mundo. Estos animales los vimos nacer, los vimos crecer en la estación, los alimentamos y como que el sueño de uno era verlos entrar al agua en un río. Y entonces casi que uno ve en los ojos de ellos una felicidad inmensa y es como una graduación para uno poderlos llevar allá al río y saber que en este momento están disfrutando de un agua más natural, un ambiente más natural y van a ser parte de un ecosistema y que los vamos a sacar adelante.